Guerreros SME. Noticias del SME en frecuencia laboral 31 de marzo del 2012. Lourdes Martínez y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez, saludo con mucho gusto a nuestro auditorio que nos escucha en el interior del país y en la Ciudad de México. Hoy es sábado 31 de marzo del 2012 y le deseamos muchas felicidades a todas las trabajadoras del hogar que ayer conmemoraron su día. Hola Martín, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Lulú, amigos del auditorio, los saluda su amigo Martín Esparza, enviando un saludo a toda la clase trabajadora del país, en especial a nuestros compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas, jubilados y trabajadores que se mantienen en la resistencia. Y ayer tuve la oportunidad de estar en el penal de San Miguel en Puebla, visitando a Miguel Márquez Ríos, a 1 año, 5 meses de su ilegal detención. Envío un saludo a nuestros presos políticos, también del reclusorio Oriente, que van a cumplir ya 1 año de estar presos de conciencia por parte de este gobierno de Felipe Calderón. Bueno, pues cada partido tiene su propuesta, su plan electoral y su plataforma electoral. También tienen dentro de la plataforma electoral el planteamiento de lo que se supone que van a hacer durante su gobierno si es que llegan a ganar. Y pues vamos a analizar aquí de los 3 partidos principales que tienen posibilidades de llegar, cuáles son sus plataformas específicamente en lo que se refiere a la materia laboral, Martín. Sí, aquí traigo su plataforma política del licenciado Andrés Manuel López Obrador, por el Movimiento Progresista. Dice: ¿qué ofrezco? ¿Cuáles son los compromisos básicos para los trabajadores de México con sus familias de llegar a la presidencia? 1. Se respetará la legalidad en materia laboral, se acatará la Constitución y se aplicará de manera estricta la Ley Federal del Trabajo. Se actuará con justicia sin favorecer a nadie de manera facciosa. Se va a desterrar el influyentismo y la corrupción en los juicios laborales. No se usará la ley para perseguir a dirigentes sociales ni sindicales. El nuevo gobierno escuchará a todos y aplicará la ley sin privilegios de ninguna clase, respetando siempre los derechos de los trabajadores. 2. Se promoverá la democracia y libertad sindical. La Constitución y tratados internacionales en materia laboral obligan a respetar la voluntad de los trabajadores para organizarse en la forma que mejor le convenga a sus intereses. Debe de desterrarse la simulación y la corrupción que se da en el ámbito estatal, patronal y sindical. La nueva legalidad, la nueva institucionalidad que propongo, implica la existencia de sindicatos democráticos. Un ejemplo es el sindicalismo, es el Sindicato Mexicano de Electricistas, sindicatos democráticos representativos. 3. Respeto a la vida interna de los sindicatos. No habrá injerencia del gobierno en la vida interna de los sindicatos, pero tampoco habrá protección a caciques sindicales y a líderes sindicales vitalicios. 4. Promoveremos un salario justo y remunerador. Deberá cumplirse el mandato constitucional de que los salarios mínimos deberán de ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en un orden de material, social y cultural. Y para la recuperación del ingreso de los trabajadores, el aumento de los salarios siempre será por encima de la inflación. No va a seguir perdiendo poder adquisitivo del salario. 5. Como a ustedes les consta, desde el primer momento que se dio arbitrariamente la liquidación de la empresa pública Luz y Fuerza del Centro, mi postura ha sido de apoyar las demandas de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Por eso, he aquí este acto. Hago el compromiso formal que desde los primeros días del nuevo gobierno se van a restituir en su trabajo a todos los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Vamos a crear la nueva empresa pública Luz y Fuerza del Centro. Este es mi compromiso con ustedes. Queremos señalar que esta plataforma fue firmada por Andrés Manuel López Obrador el 4 de febrero del 2012 en un acto público en Villa Nicolás Romero, en el Estado de México. Bueno, Martín, ¿y cómo se podría garantizar que cumpla? Porque ahorita son los planteamientos de lo que ellos proponen hacer, pero una vez que llegan, pues a veces no cumplen. Aquí este tema está pactado entre la Organización Política del Pueblo de los Trabajadores, el Sindicato Mexicano de Electricistas, y hace un compromiso no nada más con los trabajadores de la OPT ni del SME, sino es una plataforma general
para toda la clase trabajadora en este país. Y aquí vale también plantear también lo que él menciona sobre cómo generar empleos. Y la única forma de hacer que se cumpla es estar pendiente del movimiento. Una vez que ganen la exigencia de que lo que ellos propusieron, y en este caso lo acordaron en un acto público, e incluso obra en los propios materiales, tanto de video, grabación y documental, para exigir que realmente cumplan con los compromisos que han hecho con la ciudadanía. Sí, realmente la única manera de hacer que un gobernante cumpla con sus promesas, porque siempre prometen, es que la sociedad se organice, participe y exija, ¿verdad? Así es. María Eugenia Beltrán de Catepec es mamá de un trabajador en Resistencia y le pregunta a Martín Esparza que si se va a ir como diputado y si esto va a ocurrir, ¿qué va a pasar con el sindicato? Bueno, el tema del sindicato lo hemos discutido, que la necesidad que se tiene de estar en el Congreso de la Unión. Hay un puesto que es el 6 de la circunscripción número 4 por parte del Partido del Trabajo, porque tenemos propuestas sobre materia de derechos de los trabajadores, y dentro del sindicato tenemos un acuerdo de mantener la lucha. Esto es coyuntural la elección. Recordemos, tenemos 2 años, casi ya 6 meses, de mantener esta resistencia, y no vamos a abandonar en ningún momento la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y la idea es que llegues a la Cámara de Diputados para que puedas hacer uso de la tribuna y denunciar todas estas tropelías que están ocurriendo con los trabajadores, ¿no? Y además restablecer el proceso de la constitucionalidad del decreto. Hoy tenemos documentos desclasificados que Calderón se reservó por 12 años. Y la Suprema Corte dijo en su sentencia que el sindicato no había podido demostrar que el uso y fuerza del centro no era viable financieramente. Porque hoy vamos a demostrar si habían reservado desde agosto del 2009 todo el diagnóstico sobre el uso y fuerza del centro. Hoy ya los tenemos, hoy los tenemos que hacer valer, no nada más en los juzgados nacionales, sino internacionales, para reponer todo el procedimiento. Hay una opacidad, hay una corrupción sobre la extinción del uso y fuerza del centro. El otro tema es el comodato, donde le transfirieron la infraestructura a la CFE, y vence en agosto del 2009, entonces le damos la garantía a los trabajadores de que vamos a continuar en la lucha porque se restablezca la legalidad y el Estado de Derecho en nuestro país. ¿Nos vamos a más información? Sí, Antonio Fernández Sánchez, presidente de la Alianza Fraternal de la Suprema en Defensa de los Derechos Humanos, cuya misión es defender a los presuntos culpables de los penales de Puebla, que sufren de un proceso legal violatorio de la ley, como es el caso de Miguel Márquez Ríos, cumplió 5 días en huelga de hambre afuera del Senado de la República con los labios cosidos con aguja e hilo. Su protesta, que inició el pasado martes 26 de marzo del 2012, se debe a que ahora él mismo es víctima de esas arbitrariedades y acusa al Ministerio Público Leticia Villarraldo López de haberlo metido en la cárcel sin orden de aprehensión, torturado y de tener retenida a su hija, por lo que exige alto a la injusticia. Mi nombre es Antonio Fernández. Estamos aquí en huelga de hambre en el Senado pidiendo 3 peticiones. La primera es la liberación de la niña, que el gobierno de Puebla lo usó como rehén por la lucha que hemos llevado en contra del gobierno del Estado de Puebla. ¿Cuál es la lucha? La fabricación de delitos, la gente inocente que está en las cárceles y los tratos inhumanos que se están presentando allá. La otra, la violación a los derechos humanos, de los cuales compañeros de la organización y un servidor hemos sido víctimas en el Estado de Puebla. Que en cada agencia del Ministerio Público haya un cubículo de defensores de derechos humanos para que cuando una persona sea detenida se den fe o estén presentes para que no se violen sus garantías individuales. Cuando entrevisté a Antonio Fernández Sánchez, que está luchando por los derechos humanos de los presos de Puebla, tenía los labios cosidos. Digo, habló difícilmente, pero está ahí, no le hacen caso a los senadores. Ayer que estuve en el penal de San Miguel en Puebla, me pude percatar, y además con la información que nos proporcionan, que hay muchísimos reos que ya cumplieron la pena que establece la propia ley, y entonces ya pueden salir, y sin embargo los tienen ahí adentro. También hay otros que ya llevan más de 1 año y no han sido procesados,
y hay otros donde la impartición de justicia a través de los tribunales por fines políticos. Ayer tuve oportunidad de platicar hasta con el director, el que fue director del sector salud de Puebla del gobierno de Mario Marín, donde es perseguido políticamente, lo acusan de enriquecimiento ilícito, cuando él ha demostrado todos sus ingresos, todo su patrimonio, a lo largo de 35 años que ha estado en el servicio público. Él es doctor. Y en el caso de Miguel Márquez Ríos no es la excepción. Se gana el amparo para que salga bajo caución, cambian al juez y le vuelven a dictar auto de formal prisión con los mismos agravantes sin que revisaran el fondo. Entonces, este es un ejemplo de todo lo que está pasando en el país con el caso de los presos que están ahí y la sobrepoblación que existe en los propios penales. En otra información, la Auditoría Superior de la Federación le dio la razón a los consumidores de luz que se quejan por los altos cobros del servicio eléctrico. Desde que la Comisión Federal de Electricidad asumió las funciones de la extinta Luz y Fuerza en el centro del país, el pasado jueves 29 de marzo del 2012, el auditor Eduardo Bursa aseguró que la Comisión Federal de Electricidad está violando la ley al no medir el consumo real ni basarse en el consumo de los últimos recibos de Luz y Fuerza, por lo cual en la Procuraduría Federal del Consumidor hay más de 100,000 quejas contra la corrupción federal de electricidad. Una violación a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. O sea, hay una manera para cobrar un consumo y eso se tiene que respetar. Cuando toma la Comisión Federal de Electricidad la operación y en específico la facturación, se encuentra con una falta de base de datos y con una falta de infraestructura para poder facturar a estos 6 millones de usuarios. Entonces, se establece primero dos elementos. Uno es ir a tomar el medidor, o sea, cuánto fue lo que consumió, y la otra parte fue, bueno, si no se tienen los elementos, no se tiene el personal, vayamos a los recibos anteriores y hagamos una estimación sobre esos consumos y cobremos sobre esa base. Sin embargo, ni se toma ese criterio, ni se toman las medidas, a lo cual viene una serie de reclamaciones por parte de los particulares. Son más de 100,000 quejas. Ese mismo día, integrantes de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía realizaron una marcha del Ángel de la Independencia hacia Gobernación para demandarle que coadyuve a frenar los altos cobros de luz y detener la campaña de terror que ejerce Comisión Federal de Electricidad contra los usuarios que tienen su demanda por altos cobros y no paguen luz. Cabe hacer mención que hubo en 6 estados del país movilizaciones de manera simultánea. O sea, ya este es un conflicto nacional desde el interés público de todos los abusos que está cometiendo la Comisión Federal de Electricidad en el interior de la República. En la sesión de análisis de la cuenta pública 2010, es 2010 porque hay que recordar que la Auditoría Superior de la Federación le entregan, por ejemplo, este año el gasto que se hizo el año pasado y tarda un año en hacerlo, entonces va retrasado en realidad 2 años, pero es porque humanamente no pueden hacerlo más rápido, aunque sí están proponiendo medidas para agilizarlo, pero se analizó la cuenta pública 2010. Esto se analiza en la Cámara de Diputados, es una de sus funciones, por parte de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, con los integrantes de la Auditoría Superior de la Federación. Esto se hizo el pasado jueves 29 de marzo del 2012, y ahí pues la Auditoría Superior advirtió que con lo que el gobierno federal gastó en la compra de gas natural y gasolina en el exterior, se pudieron haber construido refinerías en México y ahorrarse miles de millones de pesos. Y yo quiero comentarles que hace 2 semanas aquí comentamos que el presidente del Grupo de Ingenieros de Pemex, Constitución de 1917, Francisco Garicochea, advirtió o comentó que a través de información que ha obtenido preguntando al IFAI, él ha detectado que el gobierno federal del 2002, que empezó a quemar el gas natural a la atmósfera, a la fecha, pues ha quemado alrededor de 1.400 millones de pies cúbicos, y eso tiene un valor superior a los 10,000 millones de dólares. O sea, hubieran podido hacer no sé cuántas refinerías, pero por lo menos una sí la hubieran podido hacer perfectamente bien y evitar ese gasto de
comprar gas natural y gasolina en el extranjero. Pero dice él, pues que esto lo están haciendo porque hay contratos con particulares y en esos contratos pues van metidos intereses de los funcionarios, altos funcionarios públicos en México. Dice que, bueno, pues aquí en México pues hay un problema porque, Martín, tú conoces a perfección esto, el gas natural se está utilizando para generar luz y eso ha disparado el precio al consumidor porque se compra a través de una empresa española que se llama Repsol, la cual es propiedad del rey de los españoles, Juan Carlos, y que esa Repsol hace una función de coyotaje, compra el gas natural a Perú en 40 centavos de dólar aproximadamente y lo revende a México en aproximadamente $14 por unidad. ¿A quién le conviene eso? Pues solamente a los que estén interviniendo en ese contrato, porque a los mexicanos el director de Pemex reconoce que se quema más del 90% del gas natural en la atmósfera para justificar esta operación. Bueno, eso no lo dijo él, lo digo yo. Creo que se quema el gas natural mexicano y así dicen, pues como no hay gas aquí, hay que traerlo del extranjero, Martín. Sí, aquí, y hace unos días escuchamos a Felipe Calderón en su mini informe que dio en el Auditorio Nacional. Hablamos sobre el tema de la corrupción en el sector de energía y habló de Luz y Fuerza del Centro. Es lamentable que este señor hable sobre el tema de corrupción cuando él es parte. Él firmó como gobierno en el 2007 este contrato de Repsol. Se meten a la bolsa de puras utilidades 750 millones de dólares por año. Y Calderón tenía conocimiento de toda la red de corrupción de CFE, puesto que el diputado Cuauhtémoc Velasco le entregó en la puerta número 4 de Los Pinos, en agosto del 2009, todo un expediente completo con investigación profunda sobre toda la corrupción en Comisión Federal de Electricidad, y ahora dice este señor que está acabando con la corrupción cuando él es parte. Y recordemos que en Luz y Fuerza, quien puso a Jorge Gutiérrez Vera como director fue Felipe Calderón, a pesar de que este señor traía un expediente muy grande cuando fue funcionario igual de Luz y Fuerza en la época de Salinas de Gortari. En otro tema, en Morelia, Michoacán, se realizó el seminario rumbo al 5º Encuentro Sindical Nuestro América el pasado miércoles 25-26 de marzo del 2012, el maestro Jorge Cázares, secretario general de la sección 18 del Magisterio Michoacán, comentó a Frecuencia Laboral que hubo más participación que las que esperaban y nos informó cuáles fueron las conclusiones de este encuentro sindical. Mi nombre es Jorge Cázares Torres, soy profesor, secretario general de la sección 18 de la Central de Michoacán, para comentar que fue un seminario con compañeros de sindicatos o representantes sindicales de varios países, entre ellos de Cuba, de Brasil, de Uruguay, de Argentina, de Nicaragua, de El Salvador. Este seminario es un evento previo al 5º Encuentro Sindical Nuestra América, que se va a llevar a cabo los días 21, 22 y 23 de mayo en la Ciudad de México. Precisamente ese día se clausuró el seminario al 5º Encuentro Sindical en Nuestra América, el 26 de marzo. Los maestros hicieron una marcha allá en Morelia, alrededor de 20,000 maestros, porque entregaron su pliego de peticiones para revisar su salario y sus prestaciones. Y bueno, pues es hora de irnos. Yo les recuerdo que pueden escuchar la repetición del programa a partir de las 3 o 4 de la tarde en www.frecuencialaboral.com. Lourdes Martínez, les deseo un feliz fin de semana y los espero el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM. Martín. Pues un feliz fin de semana. Les recuerdo que a las 10 está una asamblea de la OPT del Distrito Federal en las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas, Antonio Caso número 45. Y un saludo al secretario general del Sindicato de PGJ, Fernando Mira, y también a todas las compañeras y compañeros del ESME que nos escuchan todos los sábados. Guerreros ESME.